El poder del pensamiento crítico, una guía para navegar el mundo moderno. La esencia del pensamiento crítico. Bienvenidos. En este vídeo, exploraremos una habilidad fundamental para el siglo XXI, el pensamiento crítico. Es mucho más que simplemente ser inteligente, es una herramienta esencial para tomar decisiones informadas y navegar por la complejidad del mundo actual. Vivimos en una era de información constante. El pensamiento crítico nos permite discernir entre lo verdadero y lo falso, lo relevante y lo irrelevante. Nos ayuda a superar la sobrecarga de información y a protegernos de la desinformación. ¿Qué es exactamente el pensamiento crítico? Es un proceso activo y deliberado. Implica analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva. No se trata simplemente de criticar por criticar. Se trata de comprender profundamente la información que recibimos. Implica cuestionar suposiciones, identificar sesgos y evaluar la evidencia. El pensamiento crítico nos permite formar nuestras propias opiniones basadas en la razón y la evidencia, en lugar de simplemente aceptar lo que se nos dice. Es una herramienta poderosa para el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Un aspecto crucial del pensamiento crítico es la capacidad de identificar sesgos. Todos tenemos sesgos, conscientes e inconscientes. Estos sesgos pueden influir en cómo interpretamos la información. Es importante reconocer nuestros propios sesgos. ¿Qué creencias o experiencias podrían estar afectando nuestra percepción? ¿Estamos buscando información que confirme lo que ya creemos? También debemos ser capaces de identificar los sesgos en los demás. ¿Quién está presentando la información? ¿Qué intereses podrían tener? ¿Están presentando todos los lados de la historia? El pensamiento crítico se basa en una serie de habilidades esenciales. Dominar estas habilidades nos permite analizar la información de manera más efectiva. Veamos algunas de las más importantes. La observación es fundamental. Prestar atención a los detalles puede revelar información importante que de otra manera podríamos pasar por alto. Observar cuidadosamente nos ayuda a identificar patrones y tendencias. La interpretación es la capacidad de comprender el significado de la información. ¿Qué significan los datos? ¿Qué implicaciones tienen? La interpretación requiere considerar el contexto y las posibles interpretaciones alternativas. El análisis implica descomponer la información en sus componentes. ¿Cuáles son los argumentos principales? ¿Qué evidencia se presenta? El análisis nos ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de un argumento. La inferencia es la capacidad de sacar conclusiones basadas en la evidencia. ¿Qué podemos deducir de la información disponible? ¿Qué conclusiones son razonables? La inferencia requiere lógica y razonamiento. La evaluación implica evaluar la validez de las afirmaciones. ¿Es creíble la fuente? ¿Es la evidencia sólida? La evaluación nos ayuda a determinar si debemos aceptar o rechazar una afirmación. La explicación es la capacidad de articular claramente nuestra comprensión. ¿Podemos explicar nuestras ideas de manera clara y concisa? ¿Podemos defender nuestras conclusiones con evidencia? Consideremos un ejemplo práctico. Imaginen que están leyendo un artículo sobre un nuevo estudio científico. La observación les permite notar los detalles del estudio, como el tamaño de la muestra y la metodología utilizada. La interpretación les ayuda a comprender el significado de los resultados del estudio. El análisis les permite identificar los argumentos principales y la evidencia presentada. La inferencia les permite sacar conclusiones sobre la validez del estudio. La evaluación les permite determinar si el estudio es creíble y si los resultados son confiables. Finalmente, la explicación les permite comunicar su comprensión del estudio a otros. Existen varios obstáculos que pueden dificultar el pensamiento crítico. Los sesgos cognitivos son uno de los principales. Estos sesgos son patrones de pensamiento que pueden llevarnos a tomar decisiones irracionales.
El sesgo de confirmación es un ejemplo común. Este sesgo nos lleva a buscar información que confirme nuestras creencias existentes y a ignorar la información que las contradice. El sesgo de autoridad es otro obstáculo. Este sesgo nos lleva a aceptar la información de figuras de autoridad sin cuestionarla. Es importante recordar que incluso las figuras de autoridad pueden estar equivocadas. La conciencia de estos sesgos es el primer paso para mitigarlos. Debemos estar atentos a nuestros propios patrones de pensamiento y esforzarnos por ser más objetivos. ¿Cómo podemos desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico? Una de las mejores maneras es fomentar el cuestionamiento. No tengan miedo de hacer preguntas. Cuestionen todo, incluso sus propias creencias. Busquen diversas fuentes de información. No se limiten a una sola fuente. Consulten diferentes perspectivas y opiniones. Esto les ayudará a obtener una visión más completa de la situación. Consideren múltiples perspectivas. Traten de ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Esto les ayudará a comprender mejor los diferentes lados de un argumento. Evalúen la evidencia objetivamente. No se dejen llevar por las emociones. Basen sus conclusiones en la evidencia disponible. La práctica constante es esencial. Cuanto más practiquen el pensamiento crítico, mejor se volverán en ello. Busquen oportunidades para aplicar sus habilidades en la vida cotidiana. Reflexionen sobre sus procesos de pensamiento. ¿Cómo llegaron a sus conclusiones? ¿Qué sesgos podrían haber influido en su razonamiento? La reflexión les ayudará a identificar áreas de mejora. En resumen, el pensamiento crítico es una habilidad valiosa que nos permite navegar por el mundo moderno con mayor confianza y claridad. Hemos definido el pensamiento crítico como un proceso activo y deliberado que implica analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva. Hemos explorado las habilidades esenciales del pensamiento crítico, como la observación, la interpretación, el análisis, la inferencia, la evaluación y la explicación. También hemos identificado obstáculos comunes, como los sesgos cognitivos, y hemos ofrecido consejos prácticos para desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico. Al mejorar nuestra capacidad de analizar y comprender el mundo que nos rodea, podemos tomar decisiones más informadas, resolver problemas de manera más efectiva y vivir vidas más significativas. El pensamiento crítico no es solo una habilidad, es una herramienta para el empoderamiento personal y el progreso social. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el dominio del pensamiento crítico. Esperamos que este vídeo les haya proporcionado las herramientas y la inspiración que necesitan para convertirse en pensadores más críticos y comprometidos. Hasta la próxima.